Hase. Muchas gracias, muito obrigada. Buenos días a todos y, en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad al Seminario Hispano-Brasileño de participar hoy aquí con un tema que, sin duda, tiene que ver con la memoria, con la preservación, con las humanidades digitales, pero desde el punto de vista de la música. Nosotros trabajamos con documentos musicales. Y lo que vamos a presentarles aquí hoy, que a ver si podemos ponerlo, por favor. Si puedes coger el rato con eso, ¿vale? Sí, esta es presentación, sí, la última. ¿Me dejas el ratón? ¿No? Bien, pues como iba diciendo, nuestro trabajo, prácticamente todo el trabajo técnico se ha finalizado. Ahora estamos en la fase de estudio para la preparación del catálogo final. Queríamos presentarles aquí esta colección, que evidentemente es una colección muy distinta a lo que habitualmente estarán acostumbrados a ver. Nosotros hemos trabajado durante todo el año 2022 con rollos de pianola. Si alguien necesita más información, luego mi compañera Cintia les va a mostrar un código QR para que tengan más información sobre este tipo de soporte sonoro. Y brevemente, este va a ser el contenido de nuestra exposición. Vamos a hablar muy rápidamente sobre quién es la familia Hazen, el origen y descripción de su colección. Cintia explicará la metodología del trabajo que hemos hecho y, por último, daremos unas breves conclusiones. ¿Bien? En primer lugar, informarles acerca de la familia Hazen. Bueno, para los que están familiarizados, españoles, que estén familiarizados con la música y el piano en España, hablar de la familia Hazen es hablar de la historia del piano en España. Por ponerles un poco en situación, el primero de la saga que llega a nuestro país procede de Holanda, Jan José Schroeders, que llega en 1802 y se instala como maestro artesano carpintero, que muy pronto destaca en la fabricación de la construcción de pianos de mesa. Empiezan el trabajo con el taller de Francisco Fernández, que es un famoso constructor de pianos madrileño. Madrid, en el primer tercio del siglo XIX, es una auténtica fábrica de construcción de pianos, y este señor empieza a destacar en el oficio hasta el punto de que pronto se desliga, monta su propio taller. Se le hace necesaria la llegada de refuerzo familiar. En este caso, manda venir a Jan y Peter Hazen, que son los primeros Hazen que se instalan en nuestro país, también artesanos de la madera, que muy pronto van a aprender el oficio de constructores de pianos y empiezan ya con el negocio. La consolidación de la firma Hazen se va a dar aproximadamente entre el año 30 o incluso un poco antes, y durante casi 50 años, hasta los años 70, ellos mantendrán el negocio, venta, fabricación, comercialización del piano en España. Hasta que llega un momento, finales de los años 70, que dejan de fabricar para pasar simplemente a comercializar. Y todo esto va a venir, digamos, ligado a otro fenómeno importantísimo, no solo en España, en Europa y en América también, sobre todo en América, que es la aparición de los nuevos instrumentos mecánico-musicales, concretamente del piano automático, el piano neumático, conocido mundialmente como la pianola. Y empiezan a aparecer pianolas en nuestro país a finales del siglo XIX, y con ella, con el instrumento, lógicamente, los documentos que servían para que ese instrumento tocara solo, que son los rollos perforados o rollos de pianola, que es de lo que vamos a hablarles. Bien, ahora me centro directamente ya, no me voy a extender más con la historia de los Hazen, pero sí voy a centrarme un poquito en la colección de rollos que hemos estudiado. Precisamente la familia Hazen, que es una familia que, como les decía, desde comienzos del XIX hasta el día de hoy siguen liderando el mercado del piano en España, son 200 años de historia y 6 generaciones con el negocio, lo cual tiene mucho mérito. Ellos durante todos estos años han conservado en las instalaciones de sus tiendas el almacén de stock que les quedó de rollos de pianola, que son documentos muy frágiles, muy valiosos y que, por supuesto, suponen la memoria sonora de todas esas grabaciones que se realizaron a finales del XIX, principios del XX.
Conocedora de esta colección, impulsé un convenio de colaboración entre la Fundación Hassen, José Schroeders y la Complutense a finales del año pasado, del año 21, y ya durante todo este año 22 hemos estado trabajando mucho y muy duro con la colección de rollos de pianola que vino en 2 fases, como luego les explicará Cintia, a la facultad. Es una colección compuesta por 489 ejemplares. 489 ejemplares. A ver, ¿me pasas que no me funciona el ratón? Gracias. Vale. De los cuales voy a dar una brevísima pincelada de qué es lo que tenemos. Cuando abordamos el estudio de una colección de esta naturaleza, hay varios parámetros en los que siempre nos fijamos. Uno de ellos, lógicamente, son las editoriales participantes de estos documentos, ¿no? Ahí a la derecha pueden ustedes ver algunas de las cajas y las etiquetas, unas cuantas. Aquí concretamente aparece Pasquali, que es una marca cubana, Angelus Melodant, que es una marca europea, y Victoria, que fue la principal marca española. Como ven ustedes en este gráfico, tenemos Rollos Musicales Victoria como la principal empresa que lideró la fabricación de rollos y cuyos rollos están presentes en esta colección, concretamente con 200 y pico, lo tenía por aquí anotado, da lo mismo, 221 ejemplares, seguida de Rollos Best, que también era española, Rollos Diana, después la incorporación de The Aeolian Company, que fue la principal compañía norteamericana fabricante de rollos de pianola, seguida de Princesa, también española, y luego ya decae mucho, baja mucho el número de empresas fabricantes de estos soportes sonoros, pero que están todos presentes en la colección. El gráfico sirve un poco para hacernos una idea. Con respecto a las materias, ¿qué tipo de música tenemos ahí? ¿Cuál es esa memoria sonora que queremos mantener? Pues fíjense, tenemos, como casi siempre, y digo casi siempre, en todas las otras colecciones que he tenido la ocasión de estudiar, porque no es la primera colección de rollos de pianola que estudio, de nuevo, el género predominante es la zarzuela, que es un género netamente español, muy importante, muy interesante, y con zarzuelas tenemos la cifra de 76 ejemplares dentro de la colección, seguida inmediatamente por la música para piano, las óperas, sinfonías, sonatas y, como pueden observar, mucho género clásico, de música clásica. Ahí ven a la derecha una bonita imagen, lo que es la etiqueta, la solapa, le llamamos solapa efectivamente, de una de las fábricas españolas, Diana, con una ilustración muy modernista, muy bonita. Bien. Con respecto a los compositores y al estado de conservación, bueno, pues como ven ustedes también por ese amplio listado, se lleva de calle, como se dice en España, el número de títulos, el compositor Beethoven, con aproximadamente creo que son 92 ejemplares que hay en la colección, seguido muy de lejos de Chopin, de Wagner, Serrano, Vives, Mendelssohn, Liszt y ahí en adelante. Hay mucha presencia de autores españoles, lógicamente, vendían para público español, pero también mucha presencia, lógicamente, de autores, de compositores extranjeros y clásicos. Y en cuanto al estado de conservación, dato importantísimo para el tema de preservación, ven ustedes que de los 489 rollos, 300 están en buen estado. De ahí pasamos a un estado regular, 60 y tantos, 50 y tantos muy bueno, excelentes tenemos 23, que probablemente estos últimos, lo comentaremos al final, fuesen los susceptibles de ser digitalizados. Y bueno, y luego malos y muy malos, pues por razones lógicamente de tiempo, de hongos, de humedades, etcétera. Con esto les he dado una ráfaga rapidísima de en qué consiste la colección y qué hay en la colección, y paso la palabra a Cintia para que les explique un poco la metodología del trabajo que hemos hecho. Muchas gracias, Esther. Aquí, vale. Ups. Bueno, para los que no sepáis de qué tipo de documentos estamos hablando, hemos querido poner un QR que os dirigirá a una página de Wikipedia, pero bueno, para efectos de información, allí podréis ver que es básicamente un rollo en donde viene enrollado una cinta de papel y como podemos ver a la derecha, la música está codificada en pequeños agujeros, que es lo que la pianola luego lee para tocar automáticamente. Los rollos serían ahora lo que serían la pista MP3 o los CDs de hoy en día. Os comento un poco la metodología que hemos seguido para catalogar la colección, que como bien ha mencionado la profesora Burgos,
bueno, hemos trabajado durante 7 meses más o menos, de enero a abril y de abril a junio de este año, recibiendo el 50% en cada vez de los rollos que teníamos que estudiar. Hemos realizado una base de datos elaborado en FileMaker en la versión 16.0.3, partiendo de un inventario existente en formato Excel que nos había proporcionado la misma fundación. El diseño de las fichas que hemos elaborado son catalográficas descriptivas y hemos seguido las reglas de catalogación y de descripción bibliográfica internacional ISBN, ambas traducidas y publicadas por la Biblioteca Nacional. En cuanto a las fuentes principales de información que hemos consultado de manera de apoyo para elaborar nuestro catálogo han sido principalmente la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca de Cataluña y los catálogos de fabricantes, de todos estos que ha mencionado antes la profesora Burgos, que se han publicado principalmente en el primer tercio del siglo XX. Vale. Aquí podemos ver una ficha, un ejemplo de ficha de lo que sería luego el catálogo que se va a publicar. Que consiste principalmente pues, en información básica de descripción documental. Tenemos los campos autor, título uniforme, título, publicación, descripción física, notas, número de publicación, materia, estado de conservación y signatura. En los primeros apartados no me voy a detener demasiado, puesto que lo que nosotros consideramos que aportamos en este catálogo es el campo de notas, donde describimos minuciosamente todos los elementos que podemos ver en cada ejemplar. Por ejemplo, empezamos con la descripción de lo que aparece en el rollo, que al principio cuando uno desenrolla el rollo podemos ver en qué tiempo tenemos que configurar la máquina para que toque la música en el tiempo que tiene que ser y no suene esto que nadie lo pueda reconocer. También en esta parte anotamos si es que hay cualquier tipo de catálogo impreso, firmas o cualquier tipo de otra adición que se ha hecho fuera ya del proceso mismo de fabricación. Luego, seguidamente, describimos la etiqueta, que es básicamente una etiqueta normal cuadrada donde vienen los datos de la obra, compositor y normalmente el número del catálogo. Luego la solapa, que como habíamos visto anteriormente, el de Diana, cada fabricante tiene su estilo propio, entonces lo que hacemos es describir de una manera más o menos normalizada para que, pues, si no tenemos fotos, que en el catálogo habrán, podamos ver más o menos cómo está estructurado. Seguidamente, luego de la descripción de la solapa, también describimos cualquier tipo de elementos externos o extras que han sido añadidos, tal como sellos de derechos, ya sean pegados o estampados. Y lo que consideramos muy importante también es la inclusión en este campo de notas de las referencias bibliográficas. Acotar en un rango de fechas la fecha de publicación, puesto que la que normalmente se otorga es un rango muy amplio y se corresponde con la fecha de vigencia de la empresa que los fabricaba. Luego de la catalogación se han fotografiado todos los rollos, tanto como las cajas, como etiquetas, fichas, etcétera. Y también para contextualizar esta investigación, tanto la profesora Burgos como yo hemos visitado el archivo de la Fundación Hasse José Suredes, que también luego se publicará un estudio. Aquí podemos ver las portadas de algunos de los catálogos y como principales conclusiones, si esto pasa, que no pasa. Bueno, entre que pasa o no pasa, las principales conclusiones, hemos cotejado todos los rollos y los títulos de la colección con respecto con el inventario inicial que nos han facilitado para ver que toda la información era correcta y la hemos ampliado. También hemos podido localizar algunos rollos digitalizados presentes en otras bibliotecas, principalmente de carácter público, pudiéndose recuperar el sonido, que eso también es interesante. La predominancia, como hemos visto, desde el repertorio clásico europeo y así como español e hispanoamericano, donde los géneros presentes son la zarzuela, música para piano, sinfonías, sonatas, etc. Y a mayor proporción también hemos encontrado tangos, valses, operetas, foxtrots, charleston, couplets y danzones. Bueno, la siguiente, por favor. Para terminar ya, efectivamente destacamos el buen estado en general de conservación de la colección. Como les decía inicialmente, hay 30 y tantos rollos de los 400 y pico que están en estado excelente, lo cual
nos llevaría al inicio de esta mesa, ¿no? Memoria y preservación digital. Si esos rollos están en estado excelente, se pueden digitalizar, se pueden después escuchar, reproducir y podemos escuchar esas melodías grabadas a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, que son un auténtico tesoro, porque, entre otras cosas, contienen muchas grabaciones de autor. Ya les comenté que probablemente esta colección procede del stock que tuvo la tienda en Madrid. Y por último, y ahora ya sí, proponemos un piano acústico digital, que es el Disclavier, que probablemente pudiera ser un excelente reproductor de este tipo de soportes sonoros, puesto que se trata de un piano acústico digital, que no solo tocas en él, sino que puedes grabar y puedes reproducir el solo, sin pianista, es decir, es un poco la pianola del siglo XXI, y probablemente con proyectos como este y la digitalización de algunos de estos rollos podríamos ver tocar, aunque fuera de una forma un tanto simbólica, pero real, melodías que grabaron en su momento Enrique Granados, Igor Stravinsky o Rachmaninoff, entre otros. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muito obrigada pela apresentação.